es especialista en ciclismo, es bloguero, es un analista de estos temas y por supuesto también un aficionado, creo que sobre todo aquello. ¿Qué te pareció, Marcelo, en líneas generales? Esta Vuelta Ciclística 2020, edición 37, ha sido especial, sin duda que ha tenido su aderezo. La participación de ciclistas World Tour, de un campeón de Giro de Italia, de dos ganadores de etapas en el Giro también, corredores que han estado nada menos que en el Tour. Nada, ¿qué sensación te queda de esta vuelta que pese a las circunstancias que atraviesa el país y el mundo, pudo desarrollarse en estas 6 etapas? Bueno, pues una vuelta muy interesante, una vuelta que quizá fue una de las más emocionantes de los últimos años. Claro que nuestros ciclistas de Europa no pudieron participar, tuvimos ciclistas extranjeros de equipos continentales, de Colombia, de México, y obviamente los mejores nacionales, sobre todo allí en esa selección del Ecuador que participó y lo hizo con mucho éxito, con mucho realce. Y pues tú bien decías, el tema de la pandemia hizo que sea muy desafiante, ¿no?, la organización de esta Vuelta al Ecuador. Pero desde la parte deportiva yo creo que los ciclistas, todos aquellos que participaron, cumplieron, estuvieron a la altura de las expectativas. No hay nada que reprocharles porque se vio un bonito espectáculo, se vio bastante pelea. De hecho, la vuelta estuvo empatada en tiempo hasta la última etapa, lo cual es muy interesante, es muy pintoresco, es algo que no sucede en todas las carreras y pues tuvo a los aficionados con emoción hasta el final. Y eso es precisamente lo que se busca, ¿no?, en una carrera de ciclismo. Así que, insisto, por el lado deportivo no hubo nada que reprochar. Muy buena actuación de los ciclistas, muy buena actuación del ganador, muy buena actuación de los que estuvieron en el podio. Y pues en la parte organizacional siempre algunos detalles, ¿no? Obviamente, recalco, el tema de la pandemia complicó muchísimo las cosas, pero igual hay algunas tareas pendientes, ¿no?, para el tema de la organización. Pero la carrera en sí, muy bonita para los aficionados, muy apasionante. Es la primera vez que se puede mirar, no sé si una transmisión como lo hubiéramos querido, ayer lo conversábamos, Marcelo, eh, la transmisión tuvo muchas fallas, muchos defectos, pero creo que hubo un avance al menos porque ya hubo una transmisión, antes ni siquiera teníamos el intento de hacer una, con sus fallas y limitaciones. Esta es una de las primeras experiencias de cuanto tú recuerdes, de cuanto tu memoria registre, de que hayamos podido ver al menos un porcentaje de lo que fue la carrera. Sí, bueno, la intención fue muy buena, ¿no? La intención estuvo excelente y bueno, contestando directamente a tu pregunta, sí, es la primera vez que se adjudicaban derechos primero de transmisión y pues la primera vez que había esta intención de llevar la transmisión en vivo de la vuelta. En todos los años anteriores había habido transmisiones radiofónicas a Claro. través de las radiodifusoras que también venían haciendo un buen trabajo, ¿no? No estamos hablando de que en años anteriores, por más que a una gran parte del público sí le parezca, no estamos hablando que en años anteriores no había nada de información de la vuelta. Había radios que hay todavía, inclusive estuvieron presentes en lo que pudieron en esta vuelta 2020. Y por ese lado, tradicionalmente ese era el canal por el que se podía difundir, ¿no?, en vivo la Vuelta al Ecuador, que Así también fue. es una tradición arraigada en Colombia, por ejemplo. En Colombia las transmisiones televisivas también son relativamente recientes. Y allá, igual que acá, hay una larga tradición del ciclismo radiofónico. Claro. Pero, como tú decías, bastantes errores. La intención, recalco, fue buena. Sin embargo, la empresa que tenía los derechos exclusivos de transmisión, la verdad no estaba equipada para hacer el trabajo, porque obviamente es un tema de presupuesto, ¿no?, pero también es un Así tema es. de esa experticia, de esa experiencia que se necesita para llevar a cabo una transmisión de ciclismo que a la final se trata del deporte en el que las transmisiones en vivo son más desafiantes. Yo no puedo pensar en este momento en algún otro deporte
en el cual las transmisiones en vivo sean más difíciles de realizar, y por eso era necesario contar con un equipo muy experimentado. No necesariamente tenemos que irnos de Europa o compararnos con Europa para ver transmisiones de calidad, porque las vemos aquí en Colombia, como te decía, en los últimos años. La transmisión de la Vuelta a Colombia este año fue excelente. En Colombia, ¿lo hicieron por satélite? ¿Perdón? ¿Lo hicieron por satélite en Colombia? Pues tengo entendido que sí. Tengo entendido porque la calidad que lograron, yo creo que difícilmente se hubiera logrado sin una conexión satelital. Y ese fue uno de las diferencias, ¿no? Con Colombia, que reconozcamos, en Colombia hay mayor presupuesto, ¿no? Al alcance de lo que es ciclismo. Pero también podemos vernos reflejados en otros países como Guatemala o Panamá, que tal vez tienen las mismas limitaciones presupuestarias que el Ecuador. Tal vez más. Y tal vez más, como tú dices, y en ese caso también se lograron hacer transmisiones un poco menos de menor calidad que las de Colombia, ¿no? Sin duda, pero transmisiones que fueron igual más prolijas, más completas que la que hicimos acá. En Panamá se cumplió la Vuelta a Chiriquí, el Campeonato Centroamericano de Ciclismo la semana pasada, y la transmisión fue bastante decente. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre lo que han hecho en Panamá, en Guatemala y lo que hizo en Ecuador? Yo creo que pasa por la experiencia del equipo técnico que estuvo a cargo de la transmisión. Entonces, ese es uno de los errores que habría que corregir para los próximos años para la concentración deportiva de Pichincha, el poder quizá evaluar y encontrar equipos o empresas que tengan más experiencia en este tipo de eventos, o inclusive contar con asesoría. Ojo, asesoría, no digo que contratemos equipos extranjeros de transmisión, pero con asesoría de gente de Colombia o de Argentina también que transmiten la Vuelta a San Juan, para poder nosotros también, dentro del presupuesto, mejorar, que sí hay lugar para mejorar la transmisión de lo que fue este año hacia los próximos. No sé si sea tu especialidad, pero ¿cuál será un presupuesto para, no sé, transmitir una vuelta de 6 o 7 etapas como la que tuvimos en este año? Bueno, tienes razón, no es mi especialidad, pero lanzamos algunos números más o menos de lo que trasciende, ¿no? Porque también es en el programa el presupuestos a nivel de las carreras. Posiblemente unos $100,000 puede ser para una semana. Pondría más o menos en ese rango, ¿no? Para una transmisión, quizá un poco menos, si hablamos de una transmisión más, yo diría entre unos 80,000 o 100,000. Como te digo, no soy especialista en el tema, pero por lo que más o menos se conoce, se trasciende de otros países, para una transmisión sencilla, ¿no? Hablamos de, no hablemos de Europa, donde hay 2 helicópteros, hay aviones repetidores, obviamente ya los costos son muchísimo más elevados, pero yo creo que entre 80 y 100,000 podría ser para una transmisión de 7 etapas, una transmisión de alta calidad. ¿Cómo analizas la situación actual de el ciclismo en general? Fíjate, y todas estas condiciones que se prestan por los equipos, sus filiales. Te vimos como uno de los, no sé, analistas más agudos en las redes sociales en cuanto a la combinación de equipos que se daban y de estos relevos que perseguían las mismas causas en la vuelta al Ecuador. Equipos grandes que cuentan con su equipo, si se quiere, subsidiario, y que de una u otra forma, no sé, desequilibran las condiciones del resto de competidores. Sí, totalmente. Tienes razón, yo fui uno de los más críticos en ese sentido, porque yo creo que... Y uno de los más valientes también, porque no cualquiera hacía notar lo que realmente estaba pasando en la ruta. Efectivamente, y de hecho, vámonos más allá. El propio comisario de la carrera impuso una sanción a 2 ciclistas, Henry Blasco y Segundo Navarrete, en la etapa 5, una sanción de 50 francos suizos, que bueno, en la Unión Cívica Internacional los francos suizos son la moneda de referencia, ¿no? Por eso todas las sanciones salen en francos suizos, y 10 minutos de tiempo. Y recordemos que Henry Blasco estaba todavía en el top 10 de la general, y con esos 10 minutos pues ya quedó totalmente relegado. Lo mismo Segundo Navarrete, no estaba tan lejos, estaba buscando una buena posición en general, y con esos 10 minutos pues ya sencillamente sus aspiraciones se acabaron. Entonces no es
digo esto para ilustrar que no estamos criticando estas actitudes gratuitamente, no es criticar por criticar, porque la esencia misma del deporte y los reglamentos del ciclismo, pues no ven con buenos ojos esta clase de actitudes. Yo sé que acá en Ecuador quizá estamos un poquito acostumbrados a este tema de que una misma persona o una misma organización, un mismo patrocinador tenga dos, inclusive tres equipos. Yo me acuerdo en la Vuelta 2018, la empresa Saitel patrocinaba 3 equipos. Y obviamente hay un conflicto de intereses. Y pues esas son una de las cosas que tenemos que ir superando en el ciclismo nacional para poder aquí dentro de casa estar cada vez más a la altura de la clase de ciclistas que tenemos. Claro. Tenemos en Europa un Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, los primos Cepeda, el propio Santiago Montenegro, Martín López posiblemente le va a ser mucho más sencillo encontrar un cupo en Europa. Tenemos ciclistas que tienen el talento para estar peleando con los mejores del mundo. Richard Carapaz en este momento, uno de los mejores ciclistas del mundo. O sea, no es ya una proyección, sino es una realidad. Y para honrar eso, yo creo que aquí dentro de casa necesitamos ir institucionalizando también, ir evolucionando en el ciclismo local, que haya equipos que sean un poquito más permanentes y que actúen como instituciones. Obviamente esto no se va a lograr de un mes para el otro, no se va a lograr de un año para el otro, pero tenemos que ir tomando pasos. Y esos pasos pasan también porque no haya, pues, o reducir al mínimo este tema, como tú decías, de los equipos subsidiarios, de que hay agrupaciones que pues ponen a sus 7 u 8 mejores ciclistas en un equipo, pero como tienen todavía ciclistas que están relacionados con ellos, arman inscriben otro. Ajá. Que pues reglamentariamente al rato de inscribir equipos, pues claro, no hay mayor motivo para no inscribirlos, pero sabemos que ya en la carretera a veces se dan este tipo de cosas. Vimos la selección del Ecuador también trabajando muy de cerca con el equipo BSPC, debido a que el manager de ambos es la misma persona. Y como tú decías, vimos el Movistar Eagle con el Eagle Bikes. Entonces, eso desnaturaliza mucho la competencia y también deja un mal sabor de boca, ¿no? Son 2 equipos que en realidad son uno. Exactamente. Y te iba a recalcar que varios medios internacionales, porque eso también podemos hablarlo, el hecho de que esta vuelta al Ecuador tuvo la oportunidad única de estar en la mira, pues, de muchos medios internacionales, y ya lo vamos a explicar por qué, pero sí, a varios medios internacionales se hicieron eco, pues, de esta situación, y llamó mucho la atención, pues, fuera del Ecuador el que estas cosas pasaran. El tema de que equipos rivales se colaboren tan de cerca, porque en la carrera se suceden esporádicas alianzas, ¿no? Lo hemos visto inclusive en Tour de Francia, en Vuelta a España. A veces un equipo aprovecha el trabajo de otro equipo para poder lograr sus intereses. Claro. O para cuidar, por ejemplo, algún ciclista local. No. Me refería a que se dan precisamente alianzas en la carretera, pero muy, muy improvisadas. A veces se da una situación de carrera en la que 2 equipos les interesa trabajar y pues los 2 se turnan, pero es algo muy, o sea, no es algo planificado, es algo muy momentáneo, es algo muy momentáneo. Lo que pasó ahora último con Movistar y Roglic. Eso, de hecho, se parece mucho a lo que pasó acá en la Vuelta al Ecuador. Sí, por eso lo traigo. Ajá. Fue criticado en todo el mundo, ¿no? O sea, de hecho, hablamos, lo que pasó acá con Navarrete y con Velasco, está en la misma página, está en la misma magnitud. Creo que pasó con Mas y Roglic, ¿no? De hecho, Velasco estaba de líder de la general en ese momento, entonces fue prácticamente la misma situación. Y mira cómo fue criticado eso internacionalmente, lo de Movistar y Roglic. Y precisamente acá en Ecuador incurrimos pues en las mismas, en prácticas similares, y eso es lo que tenemos que ir superando, como te decía, ¿no? O sea, que haya equipos que sean más como instituciones en lugar de como estas agrupaciones un poquito hasta fantasmas, diríamos, ¿no? Que se crean para la Vuelta al Ecuador y luego básicamente desaparecen hasta la siguiente Vuelta al Ecuador. Mientras menos tengamos de eso, y ojo, no es una crítica diciendo que las personas que están involucradas están mal o están... es que es pan para hoy y hambre para mañana, pues, efectivamente. Porque se desnaturaliza el deporte. Efectivamente, entonces, totalmente de acuerdo. Y por eso, ojalá podamos ir ya construyendo equipos
que sean más tipo BSPC, tipo Movistar. Ellos están por un buen camino. Son equipos que entrenan todo el año, tienen carreras todo el año. Y ojalá podamos tener más de esos equipos para depender cada vez menos de nuestros equipos fantasma, de nuestros equipos subsidiarios, como tú decías. Estamos conversando con Marcelo Hernández. Él es especialista en ciclismo, es bloguero, analista y aficionado también, ¿no? Un experto que nos da su punto de vista acerca del estado actual, del estado del ciclismo en el país. Que bueno, que ya mucho tiene que ver también con el estado del ciclismo en el exterior. Ponías de ejemplo al Team BSPC, al Team Movistar. Estos equipos, ¿cuánto presupuestan en Ecuador para poder competir? ¿Cuánto se necesitaría invertir para un equipo World Tour? Acuérdate que la alianza de la escuela de Jonathan Caicedo en algún momento comprometió al Club Liga Deportiva Universitaria y el propósito era inscribir al equipo ya en el Tour Mundial. ¿Es posible, tú ves que eso puedan hacer todavía en Ecuador? No, muy difícilmente. Ese sería un objetivo a largo plazo. En la categoría World Tour, la máxima categoría del ciclismo, en este momento comprende 19 equipos, para que se ubiquen un poco más los amigos que nos escuchan. Y es un tema, la categoría de los equipos en ciclismo se maneja por un sistema de licencias, ¿no? No hay, digamos, ascensos ni descensos, sino es un tema netamente de licencia. Cualquier equipo que desea aplicar a la categoría World Tour, primero debe haber pasado por la segunda categoría, que es la categoría Pro Continental, y claro, debe cumplir con muchos requisitos de presupuesto, de infraestructura, que son evaluados por la UCI, la Unión Ciclística Internacional, para poder otorgar esa licencia, ¿no? Inclusive la UCI monitorea muy de cerca el número de licencias World Tour que hay, y a veces, inclusive ha pasado en las 2 últimas temporadas, que equipos que cumplen con los requisitos se han visto obligados a fusionarse con otros equipos para poder, porque la UCI no está... Compartir auspicio incluso. Ajá, exacto, porque la UCI no está dispuesta pues a entregar tampoco muchas licencias. Más de 19 equipos no creo que vayamos a ver. Habiendo dicho eso, para nosotros acá en Ecuador todavía estamos lejos y hay que hablar claramente, todavía estamos muy, muy lejos de poder tener un equipo World Tour acá en Ecuador. Hablemos de que, por ejemplo, el presupuesto del equipo Ineos, que es el equipo de mayor presupuesto en el mundo, es de 50 millones de euros al año. Uf. Entonces, claro, estamos viendo el más grande, ¿no? Claro. Y vayámonos a los equipos más pequeños dentro del World Tour. Hay un equipo sudafricano, por ejemplo, el NTT Pro Cycling. Ajá. Puesto debe estar rondando por ahí los 7 u 8 millones de dólares al año. Pues estamos hablando de que esa sería la base, el mínimo con el cual se tendría que trabajar para un equipo que aspire a ser un equipo World Tour, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué patrocinadores acá en Ecuador tienen pues la capacidad financiera para invertir 7 o 8 millones de dólares al año en un equipo de ciclismo? Y por lo que veo, la verdad es que no parece que haya en este momento muchas posibilidades, ¿no? Inclusive si vemos al campeonato ecuatoriano de fútbol, yo creo que 8 millones de dólares es un presupuesto mayor al de la mayoría de equipos de primera acá. Así es. Estamos hablando de un presupuesto similar al de los equipos más populares de fútbol de acá del Ecuador. Entonces, ese es el presupuesto que se necesitaría, hablando solo de la parte financiera, ¿no? Y aparte de eso, hay también que cumplir con ciertos requisitos de resultados. Es decir, es un crecimiento que tiene que ser bien paulatino, pero siempre conscientes de que se necesitan sumas importantes de dinero. Entonces, ahí está el detalle de por qué no creo que al menos en el corto plazo podamos ver un equipo de World Tour ecuatoriano. Vemos que ni siquiera en Colombia hay equipos World Tour. De hecho, en Colombia tampoco hay equipos de la segunda categoría, la categoría Pro Continental. Hubo uno, el Manzana Postobón, que se vio hace un par de años en medio de una polémica por dopaje. Y pues recién estamos escuchando que hay varias instituciones privadas y públicas de Colombia que están planeando lanzar un equipo de segunda categoría, de Pro Continental. Entonces, para que un poquito tengamos idea de la magnitud, ¿no? Del esfuerzo que se requiere, no solo financiero, sino también de logística, ya que para poder aspirar a esas categorías también el equipo tiene que cumplir con cierto número de competencias, de días de competición por año.
Así que obviamente eso incrementa el presupuesto, eso incrementa la logística que se necesita para viajar a las competencias, competir en Europa, competir en Norteamérica. Entonces, todos esos requisitos es tan poco complejo, la verdad, ver en el horizonte un equipo World Tour o Pro Continental siquiera ecuatoriano. Han cambiado muchas las condiciones del deporte. Si pensamos, no sé, en el famoso Pilas Barta, que participó por primera vez en el Tour de Francia, el equipo colombiano, ¿no? Del Pilas Barta, que fue en 1983, la inversión que Colombia puso para un equipo, y 2 años después, Café de Colombia le alcanzó para poner 2 equipos en el Tour de Francia. Pero ahora eso de lo que nos explicas está bastante lejos. Sí, sí, es que son otros tiempos, ¿no? Yo creo que esa clase de tecnificación en otros deportes de alta competencia también. Yo creo que tal vez en esa época, los 80, los 70, la inversión para muchos deportes era menor de la que se necesita ahora, ¿no? La tecnificación que se ve y sobre todo esa alta competitividad que existe es la que empuja siempre los presupuestos para arriba, ¿no? Veamos igual en el fútbol, por ejemplo, tener un equipo competitivo en fútbol internacional hace 30, 40 años era mucho más económico que mantenerlo ahora, ¿no? Que hablamos de cifras astronómicas. Sí. Mismo fenómeno que pasa en el ciclismo, ¿no? Hace 30 años, 40 años, como tú mencionabas, ¿no? El primer equipo colombiano es el que fue el Pilas Barta a Francia. Un equipo básicamente amateur. Amateur completamente. Sí. Entonces, allá en esa época igual los requerimientos mismos del Tour de Francia eran otros. No había tanto énfasis en presupuesto, en tecnificación. Inclusive la tecnología que se necesitaba para correr un Tour de Francia, hablemos en tema de bicicletas, hablemos en tema de preparación misma, de entrenamiento, era menor. Entonces, esa era una época más romántica del deporte, ¿no? Donde más esfuerzo, más corazón y menos tecnología, menos presupuesto. Lastimosamente ahora estamos en otros tiempos en los que el presupuesto manda, en los que los equipos Tour realizan importantes inversiones para entrenamiento, para túneles de viento, la máxima tecnología al rato de entrenar. Y eso es lo que se ve reflejado. ¿Qué bicicletas, además? Sí, $20,000 por 20,000, sí, 20,000 en un promedio, ¿no? Porque inclusive está más arriba. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre estas épocas y aquellas. La última, Marcelo. ¿Qué va a pasar con estas escuelas, con estos clubes de formación que están incentivando, no sé, Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y tantos otros, en donde se están formando extraordinarios ciclistas, de las mismas condiciones o probablemente mejores que ellos, porque tienen un entrenamiento mucho más temprano? Si nosotros no podemos, no estamos en capacidad de armar un club, un equipo, ¿qué vamos a hacer con estos talentos? ¿Mandarlos a Colombia o su futuro será estrictamente que de las escuelas de formación alguien pudiera invertir en ellos y llevarlos a un equipo europeo? Pues la senda más clara para que estos talentos del futuro puedan hacer el salto a Europa, claro, es a través de Colombia en este momento. Si nosotros quisiéramos acá en Ecuador cambiar esa problemática, cambiar ese panorama, tendríamos que acá comenzar a hacer más carreras. Necesitamos, y justamente el propio Pedro Rodríguez había hablado varias veces, ¿no? De la necesidad de tener un calendario ecuatoriano de ciclismo profesional. Ya que acá en el Ecuador, pues sí abundan mucho las carreras amateur, son de muy buen nivel, son muy lindas, muchas de ellas muy bien organizadas, pero necesitamos un calendario profesional. Porque fuera de la Vuelta al Ecuador y por ahí de la reciente clásica Richard Carapaz, no hay básicamente competiciones profesionales acá en Ecuador. Y eso necesita, primero para permitirles a los muchachos que van saliendo que tomen experiencia, que se fogueen, que sigan creciendo deportivamente, pero también para que sirvan de vitrina. Porque si no hacemos eso, pues como te decía, sí, básicamente el tema es pasar por Colombia, que equipos colombianos se fijen en nuestros jóvenes, como en su día se fijaron en Richard Carapaz. Así fue. Y a partir de allí, ellos, a través de su esfuerzo personal, obtengan los resultados para llamar la atención de cazatalentos europeos. Porque la verdad es que inversión como tal para mandarlos a Europa no es necesaria tanto como para
en el sentido de invertir miles y miles de dólares a un ciclista para que se vaya. Más bien la inversión es aquí puertas adentro para que tenga vitrinas para mostrarse ese ciclista y así pues los cazatalentos, los managers europeos los van a mirar. Veamos por ejemplo el caso de Alexander Cepeda, ¿no? Alexander Cepeda gana la etapa 10 del Tour del Avenir el año pasado en Francia, la competencia más importante sub-23 del mundo. Y a partir de esa victoria, con lo que demostró ese día, el manager del equipo Androni Giocattoli, Gianni Savio, pues contacta y se lo lleva. Entonces, no estamos hablando de que se necesita tanta inversión para esa contratación, sino más bien que se necesita inversión para darles a los chicos las competencias y las herramientas para que ellos puedan hacer lo que saben hacer mejor, muestren sus condiciones y así ganen la atención de los equipos europeos. Así es como muchos ciclistas colombianos se han ido para Europa. Tenemos en la categoría World Tour de haber no menos de unos 15 o 20 ciclistas colombianos. Así es. Ecuador también podemos aspirar a esos Fueron números. La contratación del año ahora con Miguel Ángel López. Claro que sí, el Movistar. Una contratación muy interesante por parte del Movistar. Pero sí, igual otros. El propio Egan Bernal. El propio Egan Bernal pasó, de hecho, inició en Europa en el equipo en el que está ahorita Alexander Cepeda, en el Androni Giocattoli. Entonces, esas son los pasos más o menos a seguir, ¿no? Para poder llegar a los equipos grandes. Pero, qué mejor si nosotros aquí en Ecuador tuviéramos varias competencias por año para que tanto los chicos se muestren como los cazatalentos vengan y así no tener que depender tanto de Colombia, que a la final es un mercado también un poquito saturado, ¿no? O sea, hay tantos jóvenes ciclistas en Colombia que sería preferible que los nuestros se hagan ver también de este lado de la frontera. Aquí en casa, antes que ponerles tan temprano la presión de competir con los decenas, con los centenares de ciclistas colombianos de 16, 18 años que están también pugnando, ¿no? Por un contrato en Europa. Gracias, Marcelo, por tu claridad, por tu tiempo, por los conceptos, muy didáctico a propósito para explicarnos cuál es la situación actual del ciclismo ecuatoriano y tu percepción de la última vuelta. Nos vemos pronto, te comprometemos porque nos quedan muchos temas en el tapete, tanto que ni siquiera hemos hablado de nuestros grandes exponentes. Eso lo haremos en el capítulo 2. Te envío un fuerte abrazo y ¿dónde te podemos leer, dónde te podemos ver? Tú que siempre estás opinando de ciclismo. Bueno, antes que nada, Andrés, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, cuando gusten, igual estamos muy contentos de poder siempre compartir en estos espacios para hablar acerca de ciclismo. Sí, pues me pueden seguir en Twitter en @jmhers, mi cuenta Marcelo Hernández, y también en Pasión por el Ciclismo, el canal de YouTube y página de Facebook que tenemos, uno de los más difundidos a nivel ecuatoriano. Busquen tanto en YouTube como en Facebook, pueden buscar Pasión por el Ciclismo y ahí estamos en la primera opción para que puedan seguirnos. Igual siempre, como tú dices, novedades todo el tiempo del ciclismo local e internacional también. Un fuerte abrazo. Marcelo Hernández, experto en ciclismo y una de las voces que más se necesitan en este momento para entender, para explicar y sobre todo para debatir del deporte más exitoso que tiene el Ecuador en la actualidad. Regresamos enseguida.